Se está grabando la llamada. Ya estamos en la hora, estamos unos minutitos pasaditos, así que vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, que me parece mucho que es la primera de este año, así que vamos a empezar orando como siempre lo hacemos, dando gracias al Señor por esta instancia que Él nos da, que Él nos regala, de poder compartir junto a nuestras hermanas, también de escuchar a la Dani, que va a estar acompañándonos hoy día, así que vamos a orar al Señor para entregar este tiempo también en sus manos. Amado Padre, misericordioso Salvador, alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre en esta hora. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das estas instancias para poder compartir junto a nuestras hermanas, junto a nuestros hermanos también, acerca de esto que tú has puesto en nuestras manos, sin duda, este gran desafío que es educar a nuestros hijos en casa, en temor, buscando la sabiduría de lo alto. Y tú conoces nuestras vidas, Señor, tan imperfectas, tan débiles, pero en ti encontramos todo, encontramos descanso. Y en esta hora, Señor, el único propósito que tiene esta charla es poder, Señor, mirarte a ti sobre todas las cosas, Señor, glorificarte por lo que tú has hecho en nuestras vidas, contar a las que a lo mejor están recién empezando la obra que tú has hecho, Señor, en estos años, como tú nos has ido transformando nuestros corazones, Señor, y nos has ido también enseñando cómo poder continuar este camino. Sin duda tenemos mucho que aprender, pero descansamos en ti y entregamos este tiempo, que sea de edificación, que sea de bendición para las familias que se conectan y que podamos honrar tu nombre, Señor, que siempre tu santo nombre sea muy glorificado en medio de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, les voy a compartir un pequeño trocito de la palabra del Señor, un salmo, el Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Dice en otra versión: es una pérdida de tiempo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Amén. Un hermoso salmo que creo yo que la segunda parte del salmo la conocemos muy bien, ¿cierto?, de memoria. Pero el propósito de esta charla es, como les decía, animarnos y nos vamos a centrar en la primera parte, cómo podemos descansar en el Señor y, como decía también en la oración, contarles a ustedes cómo el Señor nos ha ido enseñando a través de este caminar, de este proceso, cómo debemos hacerlo, porque sin duda muchas veces nos sentimos incapacitadas, nos sentimos cansadas, nos sentimos a lo mejor frustradas porque algunas cosas no funcionan, pero también, hijo, anda ya con el papá, por favor, un poquito. Anda con el papá. ¿Ya? Es que estoy hablando acá, no puedes hacer ruido con eso. Bueno, esta es la vida real. Denme un segundo, por favor. Ya, listo. Entonces, hoy día tenemos a la Dani con nosotros. La Dani lleva varios años haciendo homeschool. Ella tiene un muy hermoso nombre para su homeschool, Leche y Miel. También nos gustaría que nos contara por qué ese nombre. Y bueno, la idea de conversar hoy día es hablar sobre las rutinas. Si ustedes se han dado cuenta, en otras charlas que nosotros hemos hecho, tratamos de ver como particularidades, conocer una familia, pero no son recetas perfectas que a lo mejor se puedan replicar, porque el homeschool es tan variado y tan versátil como familias existen. Entonces la idea es que no traten de tomar este modelo y calcarlo en sus familias, sino que vayan sacando ideas.
vayan tomando lo que les sirve y lo que no les sirve, por supuesto, vayan descartándolo. Si tienen preguntas, también vamos a dar un espacio para poder hacerlas. Así que, bueno, no voy a hablar más porque esta charla es para que la Dani nos cuente. Hoy día, entonces, vamos a hablar acerca de rutinas. Un día con homeschool, leche y miel. Danita. Hola a todas las que conozco y a las que no conozco. Bueno, especialmente a las queridas de Maternidad Redimida, que ya hay como una amistad online, ¿cierto? Que hemos compartido muchas veces nuestras penas, nuestra alegría y también nuestras experiencias. Bueno, y también veo a mi amiga Carlita también, que está por ahí, que es como mi amiga más cerquita, así que también le mando muchos besitos. Bueno, partir por lo que me decía la Dani, ¿cierto? Leche y miel, y justo en este club del Antiguo Testamento en el que estoy participando para la gloria de Dios, el otro día recordaba cuando el Señor puso este pasaje en mi vida en el año 2020, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8, dice, este apartado en Reina Valera se llama Bendiciones de la Tierra Prometida, y dice el versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os proscribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Versículo 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y de su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Cuando yo veo la descripción de estas bendiciones, ¿cierto? Y veo que es una sintetizado, digo yo, el Señor lo sintetizó con este nombre de leche y miel. Cuando pensamos en la leche y en la miel, yo creo que la mayoría pensamos en cosas que son ricas, cosas que son bendiciones para nuestra vida. Y por eso nació en mi corazón cuando quisimos ponerle un nombre a esto que el Señor puso en nuestro corazón de educar en casa, este concepto o palabra, ¿cierto?, de leche y miel, haciendo alusión, ¿cierto?, a lo que el Señor prometía, si los mandatos de Él eran respetados, ¿cierto?, y si su pueblo elegido, Israel, cumplía lo que Él estaba pidiendo, una tierra prometida. Y así empezó el nombre de esto porque, bueno, para sintetizar un poco, yo no estaba muy convencida de hacer educación en casa. Mi esposo me animaba desde que mi hija mayor, yo tengo 3 hijos, Isabela de 10, Francisco de 8 y José Pablo de 6. Y si bien de profesión yo soy profesora de historia, geografía y licenciada en educación, mucha gente a mí me dice siempre, no, pero es que usted es profe de historia, tú eres profesora, por eso lo haces. Y a pesar de todas quizás esas competencias, por ser docente de profesión, quizás la gente cree que uno puede tener, yo no me sentía capacitada. El año que iniciamos oficialmente nuestro homeschool o nuestra educación en casa, mi hija mayor tenía 6, oficialmente digo yo porque era el primer año en que ella debía rendir exámenes libres. Pero desde siempre nuestros hijos no asistieron a sala cuna ni jardín. Fue algo que el Señor fue poniendo en nuestro corazón, que yo dejara de trabajar y me quedara en la casa y pudiéramos criar a nuestros hijos en la forma en que Dios estaba poniendo en nuestro corazón que debíamos hacerlo. Ese año, como decía, Isabela tenía 6, Francisco tenía 4 y José Pablo tenía 2. Entonces, yo siempre di mucho pecho, me costó destetar a mis hijos, y yo veía la casa, todo lo que implicaba estar dando leche a 2, porque tuve que dar leche a 2 en el sentido de que no podía destetar al que estaba antes, cuando quedaba embarazada del siguiente. Y yo me sentía muy abrumada de poder hacer esto. Mi hija mayor, a pesar de que mi esposo me lo aconsejó, yo en primero básico, decidí que la inscribiéramos al colegio. Y estuvo un mes. Y tuve que pasar por ese desierto, por decirlo de alguna forma, sin querer hablar mal del sistema, sino que lo que fue para mí específicamente. Y me di cuenta que mi esposo tenía la razón, porque que en nuestra realidad, que en lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, lo mejor era hacer educación en casa. Empezamos con esta rutina y lo primero que quise hacer yo fue ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque sentía que poner un nombre, poner un significado, también era parte de la dirección que el Señor nos estaba dando. Y la decisión de hacer educación en casa, el principal motivo es el crecimiento espiritual, lo que nosotros creemos a la luz de la palabra, que el Señor tiene preparados para los hijos de Dios, que son promesas
justo como estamos describiendo en este capítulo, en donde hay muchas bendiciones, ¿cierto? Y en donde nosotros hemos escogido tener a nuestros hijos en casa, en la educación que le estamos dando, pero también hemos ido creando espacios en donde ellos también comparten con otras personas que muchas veces no son cristianas, como conversábamos con la Dani, porque en nuestra experiencia a nosotros nos pasó que en el lugar en donde nosotros vivimos, en la iglesia incluso en la que nos congregamos, la única familia que hacía educación en casa éramos nosotros. Entonces, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, éramos como los bichitos raros. Oh, ¿y cómo lo hacen? ¿Y por qué? Y no, y la socialización y todos los temores que muchas veces hemos conversado en esta misma instancia de Fundación Isacar. Y así comenzó esta aventura, por decirlo de alguna forma, y hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Ebenecer, Él nos ha sostenido. Oficialmente, como digo, llevamos 6 años, si contamos desde kinder de Isabela, que es la mayor, y dentro de esta familia Leche y Miel, ¿cierto? Está mi esposo, Francisco, él tiene una jornada laboral formal, estoy yo, que soy la mamá, ¿cierto? Daniela, y mis 3 hijos, los cuales les contaba hace un ratito. Hablamos de la planificación semanal, Dani. ¿Sí? Sí. Bueno, para contar un poquito la organización que nosotros tenemos, a mí en un principio yo pensé que hacer educación en casa, yo no conocía a nadie que hiciera educación en casa, por esas cosas de la vida yo estaba participando en un estudio bíblico donde estaba el hermano Luis Hidalgo y ahí conocí a la hermana Paula Valdés Morris. Entonces la primera persona que yo conocí que hacía homeschool era nuestra hermana Paula Valdés. Y tuve esa inquietud porque un día en el estudio bíblico que estaba haciendo el hermano Luis, yo escuché algo de educación en casa y dije, oh, la hermana hará educación en casa. Le hice un par de preguntas y podríamos decir que ella fue como mi primera tribu, mi primera ayuda en esta senda que al principio para mí fue caótica. ¿Por qué? Porque sin duda a la persona que más le ha costado desescolarizarse en esta casa fue a mí misma. ¿Por qué? Porque yo además de todo lo que estaba viviendo, de maternar, de ser dueña de casa, era profesora de profesión. Entonces, yo lo primero que hice fue traer la escuela a la casa. Los 2 primeros meses yo quería hacer todas las asignaturas, hacer arte, hacer tecnología, hacer matemática, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y yo me frustraba porque no era capaz de hacer todo. Yo pensaba que todo iba a fluir así de manera automática, que todo iba a salir excelente. Y eso me costó los primeros meses abrumarme mucho, y ahí yo sí pude ver la mano del Señor, cómo el Señor me fue guiando en darme cuenta que, no importa, amor, sí que dejar esto, que menos es más, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cosas prácticas, yo me daba cuenta que los niños la disfrutaban más, que los niños aprendían más con las cosas simples, y que un currículum estandarizado como el que tenía el Ministerio de Educación, a nosotros, estando en la casa, no nos servía. Si bien íbamos a rendir exámenes, no nos servía. Y ahí empecé yo a probar distintas planificaciones que desde el punto de vista de la profesión yo conocía. Entonces, para las que conocen un poco o han estado en estas reuniones, o quizá alguna docente dentro del grupo, ¿cierto? Tenemos planificación anual, planificación semestral, planificación trimestral algunas, planificación clase a clase, ¿ya? Entonces yo probé todas. Empecé planificando, empecé haciendo muchas cosas. Y el día de hoy lo que nosotros hacemos como familia es hacer una planificación semanal. Esta planificación semanal, yo hoy día mientras revisaba lo que había escrito, quise ponerle como un nombre. Yo decía, es una planificación semanal, pero con una estructuración clase a clase. ¿Por qué? Porque en este ritmo de homeschool que nosotras llevamos, nosotras estamos sujetas a distintas eventualidades que no están en nuestras manos manejar. De repente la salud de nuestros niños, de repente, no sé, pues se corta la luz y vivimos en un lugar donde está oscuro, por ejemplo, en el invierno. De repente uno misma se enferma, ¿cierto? Y tenía una planificación hecha. Y esto de estructurar la planificación nuevamente pasa incluso en el sistema tradicional de educación. Yo como docente muchas veces planifiqué una clase para un curso en específico
Y esa clase se desarmó, ¿por qué? Porque si trabajas en un contexto vulnerable, por ejemplo, los niños vienen mal de la casa, niños que a lo mejor consumen droga, niños que vienen de contextos de violencia intrafamiliar en donde no ponen atención, y uno primero tiene que hacer todo un ambiente, ¿cierto? Crear una atmósfera emotiva, una atmósfera de cercanía, y a veces hasta los 15 minutos últimos de la clase a uno le permitían, ¿cierto?, hacer lo que tenía que ver con objetivos de aprendizaje y contenido. Entonces, en homeschool, en educación en casa, pasa lo mismo. Uno puede tener una planificación muy estructurada, con un objetivo de aprendizaje claro, con un concepto o una idea, ¿cierto?, determinada para trabajar, con actividades para cumplir este objetivo, y muchas veces esta planificación se desestructura. Entonces, quiero decir esto para que nosotras, dentro de lo que nosotros organizamos, estemos abiertas a esa posibilidad. Pero sí usamos una planificación semanal, que tiene una proyección trimestral el día de hoy, en donde vamos planificando distintas actividades. Por ejemplo, este semestre nosotros estamos tratando de seguir una planificación bajo la metodología de Charlotte Mason. Entonces, en este semestre, por ejemplo, los más chiquititos de mi casa comienzan estudios de la naturaleza, ¿cierto?, con el estudio de los anfibios. Y empezamos, ¿cierto?, con el estudio de los anfibios y vamos organizando desde lo más concreto hasta lo más abstracto, con un principio didáctico, ¿cierto?, que se llama de lo cercano a lo lejano. ¿Qué es un anfibio? Salimos a mirar, hacemos distintas actividades concretas para después llevarlos a conceptos más abstractos que los podemos encontrar en libros, en investigaciones, en distintas actividades, ¿ya? Entonces, estructuramos una planificación semanal de lunes a viernes con una estructura diaria, ¿ya?, que se basa en un objetivo de aprendizaje, un concepto o idea y actividades que nos permiten desarrollar este objetivo de la clase, y yo conservo el cierre de la clase como un punto fundamental. Muchas veces este cierre se ve interrumpido, pero yo siento que es súper importante hacer el cierre de cada clase, y siempre lo hago de la misma forma, con un pequeño plenario de discusión a través de preguntas. Ya, ¿qué vimos hoy? ¿Qué aprendiste tú, hija? Preguntas convergentes, ¿cierto? Preguntas que permiten el diálogo, e incluso hasta los más chiquititos. El día de hoy el más chiquitito mío tiene 6 años, y nos sorprenden porque uno a veces puede escuchar estas preguntas y uno dice, ¿pero qué va a responder un niño de 4 años? Y si ustedes aplican esas preguntas, se van a dar cuenta que sí hay una respuesta, y muchas veces esa respuesta quizá va a ser a través de un objeto, va a ser a través de un dibujo, ¿cierto? O también van a ser capaces de expresar alguna idea. Eso sería como la estructura simple de una planificación semanal y de una planificación diaria. Quiero destacar que dentro de un inicio de una clase hay un momento que si bien puede sonar muy, muy académico, que se llama motivación. Cuando yo inicio una clase, hago una motivación. ¿Qué significa esta motivación? Que yo busco sacar a nuestros hijos, ¿cierto?, de ese escenario en el que vienen. Por ejemplo, nosotros nos levantamos en la mañana, ¿cierto?, le damos, en mi contexto, desayuno a los animales, los niños, mientras yo preparo el desayuno nuestro. Entonces, para sacarlo de eso que ellos están viviendo, yo genero una pequeña actividad que permita insertarlos a la temática de la clase que estamos viendo, que vamos a ver el día de hoy. Si la clase es historia y, por ejemplo, estamos viendo Bernardo Higgins, yo podría tomar una moneda de 50 pesos, donde aparece, ¿cierto?, la cara de Bernardo Higgins. Se la muestro a los niños, hago que toquen, ¿cierto?, esta moneda, hago que pase por cada manito, ¿cierto? En el caso mío son 6 manitos porque son tres niños, ¿cierto? Le puedo preguntar qué ve en la moneda, de qué es, que nos diga, por ejemplo, si conoce el personaje. Más de alguno va a decir, sobre todo si le gusta la historia, como es mi caso, el del medio mío es fanáticos de los cómics, de History Comics y de algunas caricaturas de Bernardo Higgins, puede que nos diga, mamá es Bernardo Higgins. Y de ahí, de esa actividad de motivación, en donde yo los saqué de que estaban alimentando al gato, al perro, a las gallinas y a los patos en mi caso, ¿cierto? Yo los llevo a un escenario y les digo, efectivamente, en esta moneda de 50 pesos, porque ¿qué número vemos acá? Ah, el 50, vemos a Bernardo Higgins. ¿Y quién fue Bernardo Higgins?
y empezamos haciendo preguntas de sus aprendizajes previos, ¿cierto? Y después de esas preguntas nosotros lo llevamos a la sesión. Esto es un formato, como decía la Dani, que yo lo hago por mis conocimientos quizás de profesora, pero que uno lo puede hacer con muchas cosas simples, utilizando preguntas, ¿cierto? Utilizando lo que tenemos en la casa para poder situarlo y contextualizarlo en la temática que vamos a investigar el día de hoy. Y así, con muchas temáticas. ¿Ya? ¿Pasamos a rutina, Dani? Sí, ay, espérame, es que tengo mi problema técnico. Sí, no sé si habrá alguien que quisiera hacer alguna pregunta ahora, a lo mejor para hacerlo un poquitito más dinámico. Yo anoté varias cosas, empezando por mientras alguien se anima a hablar, empezando por el nombre. Considero que es algo tan bonito. Nosotros hace 2 años también hicimos ese ejercicio y hicimos era como un óleo así grande, con un dibujo de lo que representaba nuestro homeschool y con nuestro nombre también, pero es algo tan representativo, como dice la Dani, eso le da como una personalidad a nuestro homeschool, es como plasmar en él los objetivos, y que también en los momentos de desaliento nos puede volver a nuestro objetivo inicial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ahí está representado en poquitas palabras. Es bueno también que lo podamos compartir con nuestros niños y ellos sienten como esa identidad, de tener ese nombre. Bueno, anoté otras cosas como lo que hablabas acerca de la atmósfera, muy Charlotte Mason, acerca de esa atmósfera que debe haber, la motivación, la simpleza de la clase. Pero tengo una pregunta respecto a cómo lo haces con los niños, porque tienes distintas edades. ¿Haces solamente una clase para todos o los separas por nivel en algún punto? No sé si me adelanto a lo que viene ahora, pero como ya hablaste un poco de la planificación, y también una pregunta súper que me causa curiosidad. Si te planificas semanalmente, ¿en qué momento haces esa planificación? ¿Cuánto te tomas? O si ya tienes un formato que más o menos vas como completando solamente. Mira, al principio yo me sentaba a hacer una planificación en un formato online que tenía de la época en que yo trabajaba. Después, cuando los niños empiezan a demandar más, yo me di cuenta que ni siquiera tenía tiempo de sentarme en el computador a poder tipear esta planificación. Entonces lo que se me ocurrió, yo soy desde que soy mamá, de lápiz y papel, ¿ya? Anoto todo, tengo muchos cuadernos, y cuadernos porque he tratado de probar cuadernos de planificación que me regalaron, planners, y no me servían. ¿Por qué? Porque escribo mucho. Entonces los espacios que tienen los planners son como casi adornitos, así como escribir como muy chiquitito y como enunciar. Entonces tengo muchos cuadernos y lo que hago, imprimo el formato de planificación que usaba en el colegio, pero cada vez se fue reduciendo más. ¿Por qué? Porque un formato, por ejemplo, de planificación semanal, tipo de colegio, tiene objetivo de la clase, objetivo de la unidad, actividades, recursos y tiempo. Ese es como el más simple. Entonces, si bien yo considero clave que siempre debe haber un objetivo que cumplir, por ejemplo, si estamos viendo la clase de anfibios o el contenido, la idea, ¿cierto?, de anfibios, uno tiene que plantearse un objetivo, conocer los anfibios que hay en nuestro entorno, conocer los anfibios que hay en la sequía de afuera, conocer los anfibios que habitan en Melipilla, en mi caso que yo soy de Melipilla. Y ese verbo, ¿cierto?, que es conocer, yo lo desgloso en 3 preguntas básicas, que creo que en algunos de los Zoom primeros que vi de Fundación Isacar, ¿cierto?, cuando estuvo la Andreita, parece, uno dentro de una clase debiera responder 3 preguntas básicas. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Y para qué lo vamos a ver? Esas 3 preguntas básicas es, ¿qué vamos a ver? Anfibios. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, yendo a la sequía que está afuera. Por ejemplo, cazando con una red, con una botella, con un recipiente, ¿cierto? Anfibios que puedo tener cerca de mi casa. ¿Para qué lo vamos a ver? Porque para aprender de distintos tipos de vida que se desarrollan en mi entorno, para ver los distintos tipos de seres vivos que creó nuestro Creador, nuestro Señor.
Entonces, esas 3 preguntas básicas siempre guían una planificación, sea una planificación anual, sea una planificación por unidad, o sea una planificación clase a clase. Y esa planificación semanal o clase a clase, dentro del desarrollo de la clase se va respondiendo. Cuando yo presento, ¿cierto?, el objetivo a los niños, que aunque no escriban hay que presentárselo. Es el simple decir, hoy día, niños, vamos a ver tal cosa. Ese es el qué. Cuando damos el tiempo de desarrollar la actividad, ya vamos a sacar el libro, por ejemplo, y vamos a leer esta plana, niños. Yo la voy a leer y ustedes van a escuchar y después la vamos a narrar, por ejemplo, tomando, ¿cierto?, estas estrategias que nos enseña Charlotte Mason. Ahí está el cómo lo vamos a hacer. Y el para qué, yo casi siempre lo hago en el cierre. ¿Por qué creen ustedes que vimos a los anfibios? ¿Por qué creen ustedes que utilizamos tales cosas? Y ahí vamos respondiéndolo dentro de todo. No siempre una clase, ¿cierto?, se cierra en su totalidad, porque hay contenidos que son amplios, que requieren varias sesiones. Y ahí va a depender de la planificación y del interés de cada familia, de lo que cada familia quiera ir abordando. Esa era una pregunta. ¿La otra cuál era, Dani? Si hacías todas las clases juntas, si solamente les hacía una clase a todos los niños. Ya, yo lo que intento hacer, bueno, siempre lo he hecho así, pero este año estoy haciendo algunas separaciones. Todos estos años, del 2020 hasta el día de hoy, nosotros hemos trabajado siempre los 3 juntos, pero con distintos grados de dificultad. Por ejemplo, en la clase de lenguaje o de lectura, si le queremos poner otro nombre, yo siempre parto con una lectura general para todos. Por ejemplo, ahora estamos leyendo, mi hija ya lo había leído, pero estamos leyendo nuevamente La prudencia de la familia Miller, que está muy bien separada por lecciones. Entonces, yo leo la lección 1, la comentamos, pido que me la narren, ¿ya? Y después de esa lección, yo paso a un trabajo personalizado. Por ejemplo, Isabela, si estamos trabajando caligrafías en lenguaje, Isabela tiene su libro de caligrafía adecuado a su edad, que hoy día ella tiene 10 años, Francisco tiene el propio, y con José Pablo estamos retomando vocales que vimos el año pasado, entonces está haciendo trazos de vocales, recortando, por ejemplo, objetos con la letra A, la E, la I, la O, la U, viendo distintos tipos de abecedario con letras imprenta y manuscrita, y Isabela, ¿cierto?, ya está en otro nivel, y Francisco también está en otro nivel. Si estamos trabajando en historia, y estamos trabajando, por ejemplo, geografía de Chile, ¿ya? Geografía mejor voy a usar porque hoy día lo estoy separando en historia y geografía. Si Isabela está describiéndome distintas zonas geográficas de Chile, Francisco también está describiendo distintas zonas geográficas de Chile, pero lo voy adecuando a su desarrollo cognitivo, si queremos usar una palabra técnica. Y José Pablo, por ejemplo, rellenando con plasticina un esquicio o un mapa mudo, ¿cierto?, de Chile, con las características de cada zona. Miren, por ejemplo, justo aquí tenía algo que quería mostrar. Fuimos a un cumpleaños y nos regalaron masitas. Unas masitas que una vez mucho no las quiere en la casa porque cuando se pegan en los sillones, ¿cierto?, queda la embarrada en la ropa. Y cuando vimos estas masitas, justo estamos retomando, para nosotros marzo es como un mes diagnóstico, entonces para retomar todo lo que yo veo que ellos aprendieron y lo que hay que reforzar. Entonces mi hija mayor hizo con estas masitas el relieve de la zona central. Entonces vimos relieves de alta altitud, me dijo mamá, cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y planicies litorales. Francisco, que el de 8 años quiso trabajar en la misma madera y lo hizo más simple. Él me dijo, mamá, un relieve de gran altitud, por ejemplo, es un volcán. Y me hizo este volcán que ustedes pueden ver acá. Hizo la cordillera y lo hizo un poco más simple. Y déjenme mostrar el de José Pablo, que lo quiso hacer aparte. Y José Pablo, que tiene 6, hizo esto. Y me dijo, mamá, yo quise hacer los volcanes con distintos colores las fumarolas. ¿Por qué? Porque algunos, me dijo, echan agua. Otro, mamá, el humo se ve de esta forma.
Y esto que ustedes ven aquí, que me dio mucho gusto porque me dijo, y esta es la cordillera de la costa, y esta mamá es una ola que viene para acá. Y yo me reía mucho porque se fascinó tanto con este trabajo de estas masitas que venden en los molchinos, que son como blanditas y después se ponen duras, ¿cierto? Hicimos un trabajo súper entretenido, a ellos les gustó mucho, e incluso el año pasado hicimos una canción, en media movida, así que igual la voy a cantar, pero la hacíamos con mímica, por ejemplo. 4 macroformas son cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y planicies litorales. Y esa canción trabajaron los tres juntos, que si bien están en distintos niveles, pero con los tres estábamos viendo relieve de la zona central y de las distintas zonas geográficas, los tres aprendieron la misma canción, pero fueron trabajando los contenidos. Nosotros dimos exámenes libres hasta el año pasado, trabajamos los contenidos y los objetivos de aprendizaje que nos pedía el Ministerio de Educación con distintos tipos de actividades. Así que sí, trabajo con ellos juntos en una misma mesa, pero cuando llega el momento de hacer la actividad concreta para que ellos, ¿cierto?, comprendan el objetivo de la clase, hacen trabajos personalizados. Pero rutinas como una canción, como por ejemplo de repente yo les muestro una imagen, observar un mapa, la hacemos todos juntos. Súper, gracias Danita. Voy a tener que compartirnos la canción para pasar la materia. Súper buena. La música, cuando los niños tienen, como les gusta la música, es una súper buena herramienta. No cuesta nada, no necesita almacenaje tampoco. Y cuando son pegajosas, es muy fácil entregarles el conocimiento así. Así que gracias Danita por la idea. Continuamos entonces con la... bueno, ahora ya parece, Dani. ¿Perdón? Habían dos preguntas, no sé si las respondemos al tiro. Sí, y de hecho habían unas manitos arriba también, pero ya no las veo. Parece que la hermana Ana Cisterna había levantado la mano y vi a alguien, Roxana creo que vi la pregunta, no la puedo ver ahora. Hacia acá está. La hermana Débora Vidal dice, hola hermana, ¿dónde consigue el libro de la prudencia? Bueno, la hermana Dani de Fundación Isacar vende libros de Vara y Callado. Yo también en un corto plazo quizás voy a estar haciendo, pero solo acá en Melipilla, no para entregar a distancia. Y también está la librería Monte de Sion, ¿cierto, Dani? Sí, son libros de la librería, o sea, de Vara y Callado. Pueden adquirir en la librería Monte de Sion, que para efectos nuestros es como lo mismo. Son como distribuidores de la literatura Monte de Sion. Está la prudencia, está la sabiduría y la familia Miller, y está también ¿cómo se llama el otro? Los misioneros y los Miller también, sí, como una colección. La hermana Roxy dice, ¿ocupa algún currículum específico? Bueno, yo todos estos años he estado dando exámenes libres, desde el primero básico de mi hija hasta el cuarto básico del año pasado. Yo le contaba a la Dani que si yo tuviera que definir el currículum estos años, yo digo que es un currículum ecléctico. ¿Qué significa esto? Que yo he tomado lo mejor de lo que he conocido, y en específico yo el currículum cristocéntrico que más conozco hasta el día de hoy es el currículum de Charlotte Mason, ¿ya? Yo he leído el volumen 1 una vez y media, porque voy ahí con otro grupo este año, leí el volumen 2, y me faltan porque son 6 volúmenes que tiene este currículum, pero paulatinamente he ido tomando los principios que ella nos entregó, nos dejó, ¿cierto?, comunicó en estos escritos para poder ir insertándolo dentro de mis rutinas. Pero como he dado exámenes libres, también he utilizado mucho los libros de texto que da el Ministerio de Educación, porque si ustedes se dan cuenta, las que han dado exámenes, los objetivos de aprendizaje que mide el examen están basados netamente en los libros de texto que utiliza el Ministerio. Entonces, ¿qué he hecho yo estos años? Yo parto el año con mi propio currículum, basado en estos principios de Charlotte Mason, sobre todo los que tienen que ver con estudio de la naturaleza, matemática y lenguaje. Yo lenguaje, desde el año 2 que comencé, todo lo he hecho con Vara y Callado y con libros vivos.
¿ya? Matemática, siempre he trabajado con material concreto, y empecé con cosas súper simples, que en un ratito más se las voy a contar, como por ejemplo cajitas con garbanzo, cajitas con botones. Me gusta mucho la línea de la escuela Bosque, que no sé si la conocen, o Forest School, que los niños pueden contar con ramitas, ¿cierto? Con piedras, con todo lo que está en su entorno. Hojas, los árboles, si ustedes viven en lugares rurales o donde hay plazas, contar lo que hay en el entorno, ¿cierto? Como dice Hans Ruger, que ellos vivan la naturaleza, perdón, vivan la matemática, ¿cierto? Y la naturaleza, yo siento que es un muy buen escenario para poder vivir la matemática. Y comienzo con este currículum propio, por decirlo de alguna forma, pero ya cuando se acerca la fecha de los exámenes libres, que en mi caso la mayoría de las veces hemos dado el examen en octubre, ya como de junio para adelante empiezo a hacer una mixtura entre lo que me pide el ministerio y voy adecuando lo del ministerio a lo que yo quiero que ellos vayan viéndolo de manera cristocéntrica. Cada vez que comienzo un contenido o un objetivo de aprendizaje, busco versículos que respalden, por ejemplo, si estamos viendo el cuerpo humano, el año pasado trabajamos muchos versículos del Salmo 139, también Génesis, y distintos pasajes bíblicos que nosotros podamos encontrar para ver cómo el cuerpo humano, ¿cierto?, es creación del Señor, cómo el Señor nos creó hombre y mujer, y así uno se va dando cuenta que, como dice Charlotte Mason, que el principal libro vivo es la misma Biblia, ¿ya? Los libros de Charlotte Mason, hermana Eli, están online. Hay varias comunidades de Charlotte Mason en Chile y en Iberoamérica. Y yo la primera que conocí, ¿cierto? Charlotte Mason Chile, en donde, ay, se me olvidó el nombre de esta hermana que tradujo el libro. Se me olvidó, no sé por qué. Pero Joana. sí, y ella, sí, Ray. Y ella tradujo el volumen 1 de Charlotte Mason, el de Mente a Mente también está en PDF online, y podemos compartirlo quizá, hermana Eli, para que usted los pueda leer y pueda ir viendo las cosas maravillosas que ella nos dejó, ¿cierto? Y que sin duda, a mí por lo menos me fascina. Entre ellas, que la madre tiene todo lo que el hijo necesita, que el Señor nos ha dado todo lo que nuestros hijos necesitan en las distintas áreas, en aprendizaje, ¿cierto?, en desarrollo, en disciplina, siendo nosotros las principales guías, ¿cierto?, de nuestro hijito. Danita, las preguntas podríamos irlas respondiendo al final para Ya. avanzar, porque hay varias que te preguntan acerca de Charlotte Mason. Bueno, en la página, en el canal de la Fundación, tenemos también charlas exclusivas de Charlotte Mason, cómo hacer comunidades, dónde encontrar el material, si lo quieren ver y se interesan por esa línea. Y bueno, también hay de otros currículum, hay una variedad. Pero para que vayamos avanzando, podríamos dejar estas preguntas y después irlas juntando para responder varias de una sola vez, ¿ya? Para que no se nos consuma todo el tiempo. Ya. ¿Rutinas? ¿Con qué sigo? ¿Rutinas en general? Sí, rutinas, un día promedio, un buen día y un mal día. Ya, bueno, en rutinas, yo desde el año pasado me hice como una planificación de rutinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenerlas de forma escrita, la plastifiqué, porque en el otro lado tengo mi horario. ¿Y por qué lo quise plastificar? Porque así lo voy completando con plumón, y si se me desestructura y lo tengo que volver a estructurar, que es lo que normalmente sucede, llego, borro, ¿cierto?, y voy escribiendo. Entonces, dentro de mi rutina, nosotros intentamos levantarnos lo más temprano posible. Sobre todo aprovechar este tiempo que no hace tanto frío como ya cuando estamos en los meses de junio, julio, ¿cierto? Y en el caso nuestro vivimos en una localidad rural de acá de Melipilla, y lo primero que hacemos, ¿cierto? Los niños alimentan a sus animales, a nuestros animales, que son patos, gallinas, una perra y hasta el momento 4 gatos, ¿ya? Mientras ellos hacen eso,
yo preparo el desayuno de nosotros 4 y mi esposo sale tempranito al trabajo. Después del desayuno, nosotros hacemos Biblia, un devocional familiar, ya hemos estado estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento conmigo, porque mi esposo después hace un devocional al final del día cuando él llega y ellos están viendo otro libro con mi esposo. Nosotros estamos viendo el libro de Juan. No utilizamos ningún libro de devocional, utilizamos la Biblia directamente. Entonces, todos los días vemos un capítulo, lo comentamos, lo narramos, destacamos versículos claves y mensualmente del libro que estamos viendo seleccionamos un versículo y lo repetimos todo el mes, ¿ya? Después de esta rutina de Biblia o devocional al despertar, cada uno retira su loza y normalmente, si el tiempo nos acompaña bien, cada uno lava su loza, ¿ya? Nosotros, una de las cosas que yo más he trabajado con mis hijos, le contaba a la Dani, es que cada uno lava su plato, incluso el de 6 años, todos, el de 6, el de 8 y el de 10. Cada uno al mediodía, cuando terminamos la rutina de mediodía, cada uno hace su cama y cada uno hace la cama. Yo le inculqué a mi esposo, porque a él al principio le costaba, que cuando quedaba una cama mal hecha, yo le decía, amor, déjala ahí, porque si él dice o ella dice que la hizo con el mejor esfuerzo, ese fue su mejor esfuerzo. Y de a poco va a ir aprendiendo de hacerla de la mejor forma, aunque estuviera quizá una sábana colgando, una frazada colgando, ¿cierto? Nosotros ya hace 3 años empezamos con esto de que cada uno cumple su deber de ordenar su cama, su espacio, y desde el año pasado empezamos con el tema de la loza. ¿Por qué? Principalmente, hermana, porque yo siento que para poder llevar un ritmo de educación en casa tenemos que delegar también funciones. ¿Por qué? Porque hay un momento en que uno se abruma, como decía nuestra hermana Dani, ¿cierto? Porque es mucho lo que hay que hacer. En mi caso, yo nunca he tenido escuela online, entonces todo lo he hecho yo principalmente, y así como en Montessori tienen una asignatura que se llama vida práctica, y nosotras, yo creo que por lo menos yo tengo 40, todas tuvimos algo de vida práctica cuando niñas, ¿cierto? Porque fuimos una generación en que secábamos loza, yo tenía 10 años y lavaba baños, mi mamá me pedía sacar la loza que estaba seca del lavaplato, y eso he ido inculcándoselo también a mis hijos, ¿ya? Después de la loza del desayuno comenzamos las clases. Desde este año me ha costado un poquito. Estoy tratando de hacer clases cortas como recomienda Charlotte Mason. Por ejemplo, con el de 6 y de 8 años, Charlotte Mason recomienda clases que no duren más de 10 a 20 minutos. Y con la que tiene 10, como máximo 30 minutos. Eso nos permite tener un currículum bien variado. A mí me costó bastante, hermana, debo decirlo, que incluso hasta desde el año pasado empezamos, y por ejemplo, un día lunes quedó estructurado de esta forma, ¿ya? Los días lunes nosotros, después de alimentar a los animales, ¿cierto? Y tomar desayuno, hacemos Biblia, como les contaba. Después tenemos 30 minutos de huerta o granja, en donde, por ejemplo, Isabela está en huerta y sus 2 hermanos están en granja. ¿Qué es granja? Limpiar el gallinero donde están los patos y las gallinas. Eso 30 minutos. Después de eso vamos a escritura, caligrafía, 20 minutos. Después vamos a poema, donde estamos escuchando un poema que hemos ido seleccionando, 10 minutos. Lo escuchamos y lo repetimos. Después de esos 10 minutos, llegamos ya a las 10:20 de la mañana, hacemos matemáticas y lo estamos separando por contenido específico. Por ejemplo, matemática, números. Con el más chico estoy retomando ahora marzo los números del 0 al 20, con el del medio, que debería estar en tercero básico, ¿cierto? Estoy trabajando con los números del 100 al 1000, y con Isabela con los números del 1000 al 20.000. Escritura, pequeños dictados, con los más grandes, ¿cierto? Y el más chico trabajando con material concreto, primero lo que ellos experiencian, que es, por ejemplo, el 5, y después relacionarlo, ¿cierto?, con el número simbólico. Después, eso duró de las 10:20 a las 10:35, ¿ya? Después geografía, después música, lectura, arte, y uno dice, ¿cómo? ¿Dónde salieron tantas asignaturas en un día?
Y eso es lo que va enseñando Charlotte Mason, que sean clases breves. Y saben, hermanas, yo he ido viendo los frutos. A mí me costó porque como profesora yo hacía clases de 90 minutos. Y también formada en la escuela tradicional, fui en colegios muy academicistas, también eran jornadas de 90 minutos cada asignatura. Pero estoy llevando esta forma, ¿cierto?, de ir haciendo clases cortas y lo he ido probando desde el año pasado, final de año, y ahora con mayor ímpetu y me está funcionando bastante bien. Después de que terminamos la jornada escolar, almorzamos y lavamos la loza, en promedio 2 de la tarde, hermana. Yo termino de hacer las tareas, por decirlo de alguna forma simple, 1:30 de la tarde, a las 2 estamos almorzando. Después de almuerzo hacemos un tiempo de oración con una lista que tenemos, sobre todo por oraciones familiares. Y en la tarde, después de las 3 de la tarde, todos estos años nosotros hemos tomado talleres para complementar aquellas habilidades que yo por lo menos no manejo. Específicamente, habilidades culturales, como por ejemplo tocar instrumentos, danza, y también talleres deportivos que tienen que ver con gimnasia, voleibol, básquetbol, hemos tomado estos años. Y finalmente, cuando llega la tarde, noche, mi esposo llega en promedio a las 8 de la tarde, ahí mi esposo está encargado de hacer el devocional familiar, en el cual yo me ausento la mayoría de las veces, porque mientras él está haciendo ese devocional, yo estoy preparando mi clase para el otro día. Y eso es lo que hacemos a diario, con algunos, obviamente, cambios, si llega una visita muchas veces, o alguno se enfermó, o tenemos que ir a ver a algún familiar, etcétera. Eso es, mi hermana. Y, Dani, no sé si pasamos a los recursos que tú me decías que te gustaría que viéramos. Sí, porque lo que tengo anotado acá en el punteo es currículum, pero ya de alguna manera respondiste esa pregunta. A lo mejor ahora podríamos integrar las preguntas de las hermanas en el chat. Bueno, hay varias que te preguntan acerca de Charlotte Mason. Si quieren ahí me pueden hablar por interno y yo les comparto el contacto de la Dani y les responde todas las dudas. Pero la filosofía de Charlotte Mason es algo fascinante, que envuelve todas las aristas de la vida de un niño y la verdad es que nosotros igual hemos intentado incluir en nuestra rutina alguna de sus ideas, pero el llevarlo de 100% requiere involucrarse, leerlos. Creo que son 6 tomos que tiene, ¿o cuántos son? 6 volúmenes. Ya, pero el primero, así, de verdad que les va a volar la cabeza porque es muy hermoso y como dice una hermana también ahí en el chat, lo pueden encontrar en audiolibro. Sí. Así que lo pueden buscar en YouTube. Y en Spotify también hay una página que es de la chica Charlotte Mason Iberoamérica, parece, que se llama charlottemason.org, algo así. Sí. Y hay un canal, Dani, que yo lo encuentro muy bueno, que es de Simply Charlotte Mason, que son Charlotte Mason, sí. Y ahí tienen videos cortos, hermanas, donde usted pone en YouTube Simply Charlotte Mason, se suscribe al canal. Anoche yo estuve viendo unos de matemáticas, porque sin duda la asignatura más desafiante para mí, que soy una profesora con formación humanista, ¿cierto? Mal llamado humanista en Chile, porque el humanista en el tiempo de los griegos y los romanos era un ser completo. Aquí en Chile se le llama humanista al que se especializa en las áreas de historia, filosofía y lenguaje. Entonces mi fortaleza era esa por mi formación académica. Entonces yo siempre vi con mucho miedo, por decirlo de alguna forma, y desafiante las matemáticas, y estuve viendo unos videos de esta matemática activa, ¿cierto? De esta matemática viva, y hay unos videos muy buenos de 15 minutos, de 10 minutos, donde dan tips, donde dan muchos consejos. Ese canal de YouTube, Simple Charlotte Mason, es muy, muy, muy bueno. Sí, y hay otro también, el Ambleside Online, me parece. También que ahí puedes encontrar como recursos o sugerencias de algunas cosas que uno puede usar dependiendo de la edad de los niños. Aparecen las materias que van por los, ¿cómo se llama eso? Como los ciclos, no son ciclos, como el 1, el 2, ya ni me acuerdo. Ah, claro, la forma 1, forma 2. Eso.
dependiendo de la forma. Ya, mira, Danita, aquí hay uno que es distinto, una pregunta que es distinta de la hermana Ana Cisterna. Dice, hola, sí, yo tengo 5 hijos. Mis 2 hijos mayores de 16 y 13 años están en un colegio online. Y mis otros hijos más pequeños, de 9 y 7, le hago clase yo. Este es mi segundo año, pero me cuesta coordinar las clases. La verdad es que me guío por los libros del ministerio. Pero a veces estoy explicándole algo a mi otro hijo y la otra hija se distrae. Entonces me interesa saber cómo poder coordinar eso. Bueno, desde mi realidad yo lo que he hecho, mi hija mayor es bastante independiente y me imagino que con los más grandes de 16 y 13, si bien están haciendo en un colegio online, yo siento que de los 10 años para arriba, obviamente cada niño es diferente, pero de los 10 años para arriba yo siento que podemos delegar funciones independientes. Por ejemplo, en lectura, en la asignatura de lectura, nosotros en la casa, ¿qué hacemos? Hacemos esta lectura general que la hago yo, y después yo les doy un tiempo para que cada uno lea su libro. En nuestro caso, Isabela, por ejemplo, este año está leyendo El Señor de los Anillos, Francisco está leyendo Crónicas de Narnia, y José Pablo, que todavía no lee por sí solo, estamos leyendo Las Dos Sorpresas y todas las líneas de estos libros pequeñitos, Dani, de Vara y Callado. Dos Sorpresas, está... Ay, se me olvidó cómo se llama el libro de este hermanito Timoteo que se enferma, la mamá se enferma y su hermana Miriam cuida a Timoteo. Son libros muy pequeñitos en donde en cada hoja son más o menos 4 líneas, ¿cierto? Y el niño puede ir haciendo esa lectura primaria que es leer según las imágenes. Me imagino que conocen ese tipo de lectura que es la lectura primaria. Por ejemplo, un libro silente o un libro silencioso no trae texto, solo trae imágenes. Entonces yo le digo al niño que me lo lea, lo invito a que me lo lea. Y el niño, según las ilustraciones, ¿cierto?, lo va leyendo. Entonces yo lo que podría recomendar a nuestra hermana Ana es que con los niños que tienen 9 y 7, lo primero que yo siento que hay que hacer es conocer bien a nuestros hijos, observarlos, cuáles son su fortaleza en el sentido qué cosa le gusta más, cómo trabaja más él, es más lector, es más manual, es más kinestésico, le gusta más moverse, necesita tener cosas físicas sobre la mesa para poder concentrarse más. Incluso yo empecé a leer hace un par de semanas a Hans Ruger, y él habla muy bien hablando de forma general sobre la enseñanza, habla muy bien de los tipos de niños que tenemos. En el colegio nosotros hablamos de distintos ritmos de aprendizaje. También podemos hablar de niños con distintas, ya está un poco obsoleto, pero voy a utilizar el concepto de inteligencias múltiples. Hay niños que tienen características diferentes, ¿cierto?, a los otros, pero no por eso son menos que los otros. Por ejemplo, mi hijo de 8 años, él necesita sesiones cortas. No pueden ser sesiones largas. Si bien yo hoy día estoy haciendo sesiones cortas con todos, Isabela, por ejemplo, yo podría tenerla trabajando 2 horas en una misma temática y ella no se aburre. Incluso, muchas veces me ha pasado con Isabela que comenzamos una sesión de un tema específico, después nos vamos a los talleres y cuando ella vuelve a la casa, me dice, mamá, quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo en la mañana. Por ejemplo, matemáticas, ¿ya? Y con los otros tengo que trabajar de manera corta y darles recreos. Por ejemplo, trabajamos 10, 20 minutos y le digo, ya, mi amor, vaya al patio, vaya a recorrer un poco. Entonces, con esa hija creo que era cierto que se distrae, yo podría darle una actividad alternativa. Mira, hija, necesito explicarle, por ejemplo, estas sumas o estas restas a tu hermano de 9 años, ¿cierto? Sí, de 9 años. Tú por mientras, hija, ayúdame a regar estas plantas. Y uno dice, ¿pero qué tenía que ver eso con la clase? Estoy dando un ejemplo que se me ocurre en este momento, pero quizás yo podría tener pensado desde antes qué actividad alternativa podría darle a esta hija de 7 años para que cuando el de 9 necesita una mayor demanda, ¿cierto? O sea, tiene una mayor demanda de mí, yo pueda dejar un trabajo alternativo pequeño. Miren, por ejemplo, una de las cosas que yo quería mostrar, yo para lenguaje me hice unas cajitas, ¿ya? Esta cajita dice recursos de lectoescritura. Esta cajita la preparé específicamente para mi hijo que hoy día tiene 6. En esta cajita yo le mostraba a la Carlita Cáceres cuando vino a mi casa, yo me imprimí un abecedario,
donde plastifiqué este abecedario que es de la fauna y flora chilena, pero también dentro de esta cajita yo tengo una pequeña pizarrita de tiza. Entonces, si estamos en lenguaje y estábamos leyendo y yo necesito aclarar una duda de este más grande que requiere más tiempo, yo le paso esta cajita de lenguaje que ya tengo preparada con anticipación para este niño más pequeño. Aquí también tengo lanas, en donde puedo decir, hijo, estábamos viendo la A, forma una A, hijo, mi amor. O escríbela en esta pizarrita chiquitita, ¿ya? Tengo pequeños títeres. Hijo, mientras resuelvo la actividad con tu hermano, estos títeres, por ejemplo, los entregan en el programa Chile Crece Contigo, ¿ya? Créame una historia, hijo, con estos títeres, porque si ustedes se fijan, estamos hablando del mismo objetivo, que es lectoescritura. El niño, antes de leer, antes de escribir, tiene que narrar, tiene que hablarnos, tiene que comprender en su mente lo que está leyendo la mamá, ¿cierto? Y le dejo unos pequeños títeres de dedo, ¿ya? Y los niños empiezan a jugar con estas cosas y también estas masitas, ¿cierto? Play-Doh, pueden ser plasticina, pueden ser masitas que haga usted con harina y agua, ¿cierto? Y le echa sal. No sé si ha probado esa mezcla, pero dura mucho. Es casi como una de estas plasticinas Play-Doh. Yo esta la tengo porque nos las regalaron. Y esas son algunas cajitas que yo me he ido armando para que cuando los más grandes requieren más tiempo, el más chico pueda seguir empapándose con la misma dinámica de aprendizaje. Eso mi hermana podría aconsejarle y es lo que he hecho yo. Gracias, Danita. Quiero ser tu hija. Adóptame. Oye, ya, mira, por ejemplo, aquí hay otra pregunta interesante. Dice la hermana Gemi, dice, hermana Dani, pero en esas clases cortas de 10, 15 minutos, ¿explica el contenido o hacen la tarea? ¿Cómo lo hacen en tan poquito tiempo? Mire, yo pensaba lo mismo que usted, hermana Gemi. Por ejemplo, hoy día, por eso la planificación, uno se va dando cuenta que si bien no tiene que ser tan perfecta como la de un colegio, porque uno si pone planificación en internet, uno va a ver muchos formatos de planificación. Hay algunos que son súper detallados. Entonces, ¿qué es importante? Que exista una planificación y que nosotros como familia tengamos un objetivo claro. Por ejemplo, si la clase es matemática, ¿ya? Y yo estoy viendo lo que yo les contaba que estoy viendo en marzo, ¿cierto? Con el más chico estoy viendo los números de 0 al 20, con el del medio estoy viendo del 100 al 1000, y con la más grande estoy viendo del 1000 al 20.000, ¿cierto? O del 10.000 al 20.000. Mi objetivo puntual para esa clase es que escriban los números correctamente, ¿ya? Entonces, en esos minutos, ¿qué hago yo? Les doy la instrucción a cada uno. Ya, niños, vamos a seguir trabajando con los números. José Pablo, vamos a ver, estamos recordando los números del 0 al 20, ¿ya? Entonces, en el caso de mi hijo, yo el año pasado que estaba en kinder, ¿cierto? Hice todo lo que él reconociera esta cifra de manera concreta. Con garbanzo he trabajado con cubitos, con botones, y el día de hoy ya estamos en lo que es escritura. Entonces, yo a mi hijo lo hago que practique esta escritura, por ejemplo, formando los números con plasticina, formando los números con plumones en pizarras chiquititas como la que acabo de mostrar, con plantillas de números ya impresas y plastificadas, y haciendo, ¿cierto?, todo lo que es, lo voy a traer para que tenga esa caja acá también. Bueno, yo me fui haciendo cajas de cada asignatura por lo mismo, porque tengo hijos de distintas edades. Entonces, yo empecé con cositas súper chicas, que incluso algunas las hice con bordes de tapas de botella, ¿ya? Con fichitas, ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, le contaba a Dani, esta es una caja de cuentas, las típicas cuentas que le regalan a las niñas, ¿ya? Y yo los primeros años las llené y todavía las tengo llenas con garbanzo y maíz que le tiramos a las gallinas. A cada compartimiento yo le hice el número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo vamos completando. Entonces yo le decía a mi hijo, ¿qué número tiene aquí? El 1. Por tanto, ¿cuántos garbanzos o maíz van? Y él iba poniendo lo que equivalía, ¿ya? Entonces, como preguntaba la hermana Gemi, para no irme de la pregunta,
el objetivo tiene que ser puntual. Si la clase va a durar 20 minutos, es solamente escritura, ¿ya? Lo ideal para uno, ¿cierto?, es que escriba los números del 0 al 20, pero a lo mejor los va a escribir hasta el 5. Pero el objetivo no es que él los escriba todos perfectos al tiro, porque sabemos que el aprendizaje es progresivo en el tiempo. A lo mejor los va a escribir bien del 0 al 5, ¿ya? A lo mejor del 0 al 10. Pero yo intento que esa sesión dure los 20 minutos con ese objetivo puntual, escritura de números. Después de esa sesión de 20 minutos, yo, por ejemplo, después hago una sesión corta de manualidades, 10, 15 minutos. Ya, chicos, ahora vamos a hacer manualidades. Guardamos todas nuestras cajas o nuestros recursos, ¿cierto?, de matemática, y hacemos una manualidad, y después yo tengo nuevamente otra sesión de matemática de 20 minutos más, en donde yo voy a trabajar, por ejemplo, con el de 8 años. En la mañana escribió las cifras, y después en la tarde vamos a hacer con esas cifras que ya escribió ejercicios de suma y resta. Entonces, para que estos 20 o 30 minutos se cumplan, yo tengo que plantearme un objetivo puntual y preciso. No puede ser un objetivo amplio. Si yo me planteo para una clase de 20 minutos que lean, que escriban y narren, no lo van a lograr porque es muy extenso. Pero si para esa clase de 20 minutos yo solamente, mi objetivo es escritura de números, sí lo van a lograr. Y se van a ir dando cuenta, porque es lo que me ha pasado a mí. Yo, hermana, a veces me planificaba, años anteriores estaba revisando planificaciones para esta oportunidad de compartir, me planificaba sesiones de 2 horas. Y ahí me daba cuenta después, decía, claro, pues por eso Francisco y José Pablo se me aburrían tanto, porque yo quería tenerlo igual que en el colegio. ¿Quién puede tener a un niño sanamente kinestésico, que se mueve, que hace muchas cosas 2 horas sentada? Estoy hablando del niño promedio, ¿ya? Porque cada niño, ¿cierto?, tiene sus características. Hay niños que son más callados, ¿cierto? Hay niños que son menos kinestésicos que otros. Y ahí cada una va viendo cómo trabajar. Pero en mi realidad, mis 3 hijos son muy kinestésicos, pero la mayor tiene la capacidad de sentarse, y si uno le plantea un objetivo puede estar trabajando 3 horas, pero los 2 niños míos varones de 8 y 6 años, ellos no trabajan más de 20, 30 minutos. No, y por eso, para mi vida, la llegada de Charlotte Mason fue así como, gracias, Señor, gracias. Porque me estaba traumando yo y lo estaba traumando a ellos. Gracias, Danita. Y cuéntanos cómo sería un mal día. Un día que a lo mejor no resultó la planificación, no resultó lo que querías, se enfermaron, no querían trabajar, o incluso a veces es un tema nuestro, que nos sentimos mal, que a lo mejor, no sé, nuestras hormonas no nos acompañan. Un mal día, ¿qué sería lo mínimo? Mira, yo me costó cuando pensé en un mal día, así como reflexionándolo. Yo creo que sin duda un mal día es porque tenemos el afán de querer controlar todo. Y ese afán de querer controlar que todo salga perfecto es lo que hace en nosotros nosotros hacemos que ese sea un mal día. Un mal día para mí, cuando lo escribí, puse un mal día es aquel en donde las cosas no funcionan como uno espera. Quizás desánimo, falta de motivación, pérdida de paciencia, falta de dominio propio, una disciplina mal realizada, por ejemplo, cuando uno corrige a los niños, ¿cierto? Falta de control, ¿cierto? En fin. Cuando para mí es un mal día, yo me he ido dando cuenta con los años que mi mal día es por eso, por mi afán de querer controlar todo. Y académicamente hablando, siempre mis mal días han sido cuando la actividad que yo planifiqué se extiende más de lo que tiene que extenderse. En el caso de mis hijos pequeños, es una actividad en la que yo no pude prever, que a lo mejor no era motivante como yo la estaba haciendo, ¿ya? Y por eso no funcionaron. Pero también hay días como los que dice Dani, en donde quizá había una planificación muy linda, y nosotros sabemos que a nivel de salud, un niño en la noche puede estar congestionado, pero al otro día en la mañana tiene fiebre, ¿cierto? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener la apertura de decir, estamos en la casa, la bendición de estar en la casa, y que gracias a Dios no tenemos que salir corriendo quizás con los niños a tomar la micro, no sé, dejarlo al furgón, o nosotras mismas, ¿cierto?, ir a dejarlo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener esa paz que solamente la da el Señor,
y los años, siento, en donde nosotros decimos ya, Francisco está, por ejemplo, congestionado, José Pablo está con fiebre y Isabela no se siente bien, y yo también estoy cansada porque anoche me amanecí cuidando a los niños. Hoy día, niños, no vamos a hacer eso. Y ahí yo les copio a ustedes, Dani, esta sesión de Zoom que se llamaba Año 1, parece, en donde ustedes hablaban del infaltable. Si yo tengo que hablar de un recurso que nos sirve para todo, y que de ese recurso podemos sacar todo, hermanas, es esto, ¿cierto? Nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque quizás no vamos a tener la clase de matemática con algunos recursos de lo que yo he mostrado, no vamos a tener, por ejemplo, la clase de geografía con los mapas que a lo mejor hemos podido conseguir, o utilizar estos libros que queríamos utilizar, pero siempre está el espacio para sentarse en un sillón, para acostarse, ¿cierto?, en la cama con nuestros hijos y decir ya, vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 8, ¿ya? Y que el Salmo 8 para mí tiene mucho significado, porque es el Salmo que el Señor me entregó cuando tenía a mi hija en el vientre, mi primera hija, y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Ya? Incluso hay hasta canciones con este salmo. Si yo me siento bien, puedo leerle este salmo a los niños y después quizás hacer la dinámica de esta canción, que yo me la sé, así que algún día se las puedo mandar, hacer preguntas, ¿cierto?, de este salmo, o preguntar simplemente, niños, ¿qué creen ustedes que quiso decir el Señor cuando dice, has puesto tu gloria sobre los cielos? ¿Qué es el cielo? ¿Qué vemos en el cielo? Nubes, mamá, en la noche vemos estrellas, y de un trozo, de un fragmento, ¿cierto?, de la escritura, nosotros podríamos hacer una clase completa, si queremos seguir motivando el aprendizaje en nuestros hijos, y que no necesariamente quizás está ligada a una asignatura como nosotros nos imaginamos una asignatura. Entonces, yo me atrevo a decir que un mal día es aquel en que no funcionan las cosas como nosotros las tenemos planificadas, y ahí está nuestro control. Y ese mal día, ¿cierto?, se transforma en un buen día cuando descansamos en el Señor, aprendemos a descansar en Él, y aprendemos, así como hemos aprendido en el Club de Maternidad Redimida, que Él está en control y que hay momentos para descansar, y sin duda el homeschool es un regalo tremendo para que podamos descansar como familia. Yo eso lo valoro mucho, el poder levantarnos a una hora prudente, pero no necesariamente a las 6, 5 de la mañana, como muchas familias se tienen que levantar para poder dejar a sus hijos en los colegios en los que van. Y un buen día, Dani, es cuando todo funciona como lo tenemos planificado, cuando se cumple el objetivo, cuando los niños están bien, terminan la clase, ¡oh, qué rica, mamá, qué entretenida la actividad! Nosotros también nos sentimos satisfechas, cuando nos quedó comida del día anterior, cuando la casa luce más ordenada, ¿cierto?, que lo habitual, ¿cierto? Ese para mí sería un buen día, cuando, entre comillas, se cumple lo que yo he planificado, el trabajo que he hecho, y el mal día, ¿cierto?, es aquel que nos dejamos controlar por nuestro pecado, básicamente. Yo creo que es eso. Toda la razón. Apoyo. Gracias, Danita. Bueno, para ir ya como concluyendo, bueno, hay una hermana que te pregunta en qué momento cocinas. No quisiera dejar esa pregunta ahí en el aire, porque creo que es algo tan cotidiano y que a veces también nos genera ese mal día cuando las cosas no están a tiempo. Por lo menos en mi caso, los chicos cuando tienen hambre se ponen muy, muy mañosos, entonces como que hay que también tener las comidas a tiempo, todo eso. Así que, ¿cómo lo haces tú, Danita? Yo lo que intento hacer siempre, cocino para 2 hasta para 3 días. A lo mejor las que son de mamá de cocina fresca van a decir, oh, pero ¿cómo? Comida añeja. A mí, gracias a Dios, siempre me ha funcionado, sobre todo las legumbres. Ahora que empieza el frío, yo cuando hago, por ejemplo, lentejas o porotos, ¿cierto? Yo hago para 3 días. Hago una olla a presión grande y la guardo en el refrigerador y voy sacando por porciones. ¿Y en qué cosas hago como la innovación de ese plato que dura 3 días? En las ensaladas.
Y en esas ensaladas participamos todos. Y siempre trato de, por ejemplo, tener ensaladas que son fáciles de que los niños puedan manipular, como el pepino, ¿cierto? Que lo podemos pelar, lo puedes poner a picar, el tomate también, que los niños lo laven y lo trocen, y la lechuga. Mi ensalada son como tomate, lechuga, pepino, tomate, lechuga, pepino. Y bueno, hay otras que también se van dando, por ejemplo, en el verano el choclo, ¿cierto? Que es tan fácil de que ellos también nos ayuden, porque así como yo incorporo a los niños para el aseo o las responsabilidades domésticas, también lo incorporo sobre todo a los menores. Al más chico siempre fue así. Tengo muchas imágenes que me hubiese gustado mostrarles, pero me pasaron muchas cosas cuando veía las imágenes. Tengo varias imágenes a mi hijo chico lavando loza, porque cuando él tenía 3, por ejemplo, mi hija tenía 7. Entonces yo de repente quería trabajar, como decía nuestra hermana Yemi y la hermana Ana, ¿cierto? Con el más grande, y el más chico me distraía o quería atención mía. Yo le decía, ya hijo, mira, ayúdame a lavar la losita. Y le llenaba, por ejemplo, el lavaplato con un poquito de agua, un poquito de espuma, que el niño pequeño no se entretiene con eso, ¿cierto? Y empezaba a trabajar ahí. Entonces, lo que hago habitualmente, a mí lo del menú no me funciona mucho. He escuchado mucho que se hacen como un menú para la semana. Yo de chiquitita cocino, por mi realidad familiar. Mi mamá comenzó a trabajar cuando yo tenía 10 años. Entonces yo soy como de comida súper casera. Si hago cazuela, para 2 días. Si hago legumbres, después de esos 2 días, para 3 días. Y ahí terminó mi semana, de lunes a viernes. Eso es lo que hago y voy innovando, como les digo, en la ensalada. Y cuando tenemos visitas, como por ejemplo la Carlita, que a veces ha venido a mi casa, mi prima, la Nati, ahí es fiesta. La Nati, echamos una carnecita a estas parrillas eléctricas, que es un sartén eléctrico, que es una maravilla, porque mucha gente dice, ¡uy, que te quedó rica la carne! Pero no es maravilla mía, es maravilla de la parrilla nomás. Yo echo la carne, parto una cebolla en 4, un poquito de sal, se cierra la parrilla, después talita, y en esas cosas son instancias que salen de sorpresa. Pero en lo habitual, yo cocino para 2 o 3 días. Gracias, Danita. Anótame para la próxima semana. Te voy a ir a ver. Oye, bueno, en la tarde estuvimos conversando acerca de un tema que me gustaría tocar, porque creo que es importante y también porque creo que no ser la única que a lo mejor tiene este pensamiento. Estuvimos hablando acerca de cómo ese éxodo de la familia homeschool hacia los colegios online, hacia las plataformas, y sin el ánimo de hablar mal de estas instancias que considero yo que son súper buenas, sobre todo para los cursos más grandes. Quiero saber por qué tú prefieres este homeschool más artesanal, más como hecho a mano, que cada vez como que se va perdiendo, y si lo ponemos como en un contexto de las cosas que son hechas a mano, tienen mucho valor, son más caras también en comparación a las cosas que son más industriales, que se hacen en serie. Entonces, ¿por qué tú recomendarías, sobre todo pensando en los niños más pequeños, por qué tú recomendarías un homeschool así, que necesita más involucramiento, que necesita más tiempo, que necesita más negarse, como lo conversábamos en la tarde? ¿Por qué tú lo recomendarías? Bueno, desde mi experiencia, yo veo que el trabajo con los niños, principalmente un trabajo con los niños pequeños, me atrevo a decir, si hablamos de una edad formal, de 5, de 6 años hasta los 9 años, necesita un aprendizaje experiencial. ¿A qué me refiero con experiencial? Concreto, que ellos puedan tocar, que ellos puedan vivirlo, que ellos puedan sentirlo. Entonces, yo siento que una plataforma online quita eso. Por más buena que sea la clase, sin querer, como decías tú, aportillar a las hermanas que a lo mejor lo están haciendo y que es válido si hay una necesidad, yo por lo menos me he negado a que mis hijos vivan esa realidad. Empezamos el año pasado a participar en los clubes de lectura de Fundación Isacar, pero si tú te has fijado, Dani, yo solamente participo con Isabela, que tiene 10. Me he negado a que Francisco y José Pablo participen. ¿Por qué? Primero, porque como les contaba hace un rato, mis hijos de 8 y 6 años no tienen no sé si tiene que ver con madurez, ¿ya? Pero no tienen yo lo digo así, la madurez para estar concentrados en una pantalla,
para esperar que, por ejemplo, otros niños lean y después esperar su turno. Por ejemplo, en un club de lectura yo siento que tiene que haber mucho respeto por el que lee más lento, por el que lee de repente casi silábico y por la que lee de corrido, ¿ya? Entonces yo he optado por una educación en casa que la hago yo hago los primeros años hice las 4 asignaturas principales: lenguaje, matemática, naturaleza o ciencias naturales e historia. A medida que han ido pasando los años, he ido agregando artes, geografía, pero no es un arte en que yo me convierta en una profesora de artes plásticas. No, por ejemplo, Charlotte Mason dice, pongan una rama de un árbol encima de la mesa, proporcionen a sus hijos acuarelas, hojas, distintos frascos, pinceles, y que los niños pinten como observan esa rama, ¿ya? Nosotros lo que más hemos hecho estos años, siempre que llega el otoño, a mí me encanta pintar hojas. Todos los años, cuando llega el otoño y empiezan a caer las hojas de los árboles que están cerca de nuestra casa, pintamos hojas y repetimos la misma actividad y a los niños les fascina. Y ese pintar en vivo, yo siento que no lo da la plataforma. No sé la experiencia de cada hermana, pero por ejemplo con niños pequeñitos de 6, de 7, de 8 años, esto de hacer las cosas de forma presencial, siento yo que no tiene precio. Y en eso, por ejemplo, quería mostrarles esto. Yo, cuando recojo hojas con los niños, este es un trabajo que hicimos el año pasado y el antepasado, recogimos hojas de distintas especies. Mi esposito me regaló una plastificadora, se llaman, ¿cierto? Termolaminadora. Ya. Una termolaminadora, pero esto también lo podemos hacer en una hoja de cuaderno con scotch, ¿ya? Y lo fuimos identificando. Aquí, por ejemplo, hicimos el ciclo del álamo blanco, que es un árbol que tenemos cerca de nuestra casa. Recolectamos hojas de boldo, de quillay, de litre, de molle, que son árboles nativos, ¿cierto?, de Chile y de la zona central específicamente, y peumo. Y esto es una manualidad, y las convertimos muchas en individuales. Le regalamos a distintas personas de nuestra familia. Este trabajo simple, que nosotros podríamos acoplarlo a objetivos de aprendizaje de primer año básico y de segundo año básico de ciencias naturales y que se miden en el examen libre, está dentro de los contenidos, nosotros lo podríamos hacer en la casa, ¿cierto?, sin ningún conocimiento extra de ser profesora de ciencias naturales y poder que los niños toquen texturas. Ustedes saben que lo motriz y lo sensorial hoy día hay mucho documento y trabajo que habla de la importancia de que los niños trabajen la motricidad, trabajen lo sensorial. Incluso el otro día con la Carlita, ella hablaba de algo que le marcó en el libro de C.S. Lewis, en donde él decía que era un dinosaurio. ¿Y por qué él decía que era un dinosaurio, cierto? Porque él rescataba lo que había pasado en las décadas pasadas. Imagínense, estamos hablando de una persona del 1900. Nosotros que estamos en el 2026, no podemos dejar que nuestros hijos pierdan estas cosas que son simples. Ahora, si usted está en una plataforma online, haga también esos trabajos con sus hijos. Si bien necesita, por ejemplo, que ellos estén en una plataforma online porque a lo mejor tiene bebés y esos bebés demandan una lactancia exclusiva, que esos trabajos que se hacen en la plataforma online, usted también pueda tomar algunos y hacerlos de manera presencial con los niños, sobre todo aquellos que tienen que ver con las artes, con la escritura. Hoy día hay una carencia muy grande de la escritura en los niños. Los niños no quieren escribir, y no solamente los niños. Si usted habla con profesores de la universidad, le van a decir que no saben qué hacer con los jóvenes del día de hoy, que no quieren leer, no quieren escribir, y lo único que quieren hacer es estar pegado a estos aparatos. Entonces, tenemos que poner límites concretos y saber que de los 0 a los 9 años, como dice la ciencia y como también dice Charlotte Mason, se produce la mayor conexión neuronal en nuestros hijos. Hay conexiones neuronales que no se van a volver a repetir en la vida de nuestros hijos. A los 5 años, si no me equivoco, se produce la poda neuronal, es decir, donde aquellas neuronas que no hicieron conexión se eliminan. Entonces, hay muchas cosas simples que nosotros podemos hacer en la casa, como les decía, estos trabajos manuales, de la misma Biblia. Nosotros de la Biblia podemos hacer narración, escritura, dramatización, una canción,
Yo me he fascinado de los currículum que hay Charlotte Mason. Yo desde el año pasado participo en una comunidad en donde hacemos entre todas un currículum, y cuando yo descubrí, por ejemplo, el tema de los himnos e investigar la historia y el autor de cada himno, hermana, es un trabajo precioso. ¿Por qué se escribió ese himno? ¿En qué contexto histórico se escribió? Y eso te da para hacer muchas cosas, cantar el himno, reflexionar sobre la historia, qué le sucedió al autor, hacer un dibujo del himno, miles de cosas que podemos hacer. Entonces yo me atrevo a decir que lo que nosotros podemos entregarle a los niños en la casa no tiene precio, y muchas veces el que hermanas emigren o decidan por una plataforma tiene que ver con que no se sienten capacitadas. Y yo les puedo decir, hermana, que todas tenemos esa capacidad, porque si Dios nos dio a esos niños es porque son nuestros y podemos hacerlo. Tenemos las capacidades como mamá para poder hacer distintas actividades en nuestro contexto, con nuestros medios, ¿ya? A veces creemos que necesitamos maquetas, materiales, y yo le contaba a la Dani que en estos años yo empecé con cosas súper rudimentarias. Con los años el Señor permitió que fuéramos adquiriendo materiales, pero ni siquiera por nuestros medios la mayoría. Yo cuando miro, por ejemplo, la sala en la que estoy ahora, yo veo mapas que me regalaron ex profesoras, o sea, ex colegas, maquetas que me han hecho llegar personas que saben que estoy haciendo homeschool y me dicen, oye, ¿sabéis que ustedes hacen educación en casa, amigos de familia, y nosotros tenemos esto? ¿Crees que te sirva? La mayoría de los libros que tenemos, hermanas, bueno, los de Paro y Callado los hemos ido adquiriendo, pero los que tenemos de años atrás son libros que nos han regalado. Una hermana de la iglesia que yo asistía antes, un día me dijo, hermana, ¿sabe que yo tengo todos los libros que mi hijo tenían durante su año de escolaridad y me gustaría regalárselo a usted? Y yo fui seleccionando lo que me servía, lo que no. Entonces hay muchas cosas simples que nosotras podemos hacer en la casa y que no van a encontrar en otras modalidades, que no se van a vivir de la misma forma. Gracias, Danita. Ahí hay una hermana, la hermana Roxy, me parece, que hace una pregunta acerca de cómo guiar a los niños más pequeñitos. Dice que tiene una pequeña de 3 que va a cumplir 4, pero está esperando un bebé. Bueno, es un poco lo que estabas conversando. Respecto a Charlotte Mason, también tenemos una charla de año cero en la fundación, que nos hizo una hermana de la comunidad, y que está muy bonita. ¿Cuáles son las cosas en las que deberíamos poner atención? Porque siento yo que las mamás que tienen hijos pequeños a veces como que sienten como mucha necesidad de ponerle un libro al niño ahí y que haga sus tareas, como llevarlo al jardín y que haga actividades como muy estructuradas de escritorio. Pero en esta edad hay otras cosas que son más importantes para ellos. A ver, ¿qué dice Charlotte Mason respecto a eso? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando leí a Charlotte Mason fue que hay cosas que son naturales de nuestra vida y que muchas veces, como decía la Dani, nosotros creemos que a los 2 años nuestros hijos tienen que estar casi leyendo y escribiendo. Y entramos muchas veces en esa dinámica de decir, ya, a ver, a los 2 años, ya, ¿qué currículum vamos a usar? Y yo me atrevo a decir que a esas edades nuestros hijos mismos nos van guiando. Como dice Charlotte, son personas que ya vienen llenas de habilidades, no son un frasco vacío que nosotros vamos a llenar, sino que ellas vienen llenos de habilidades, ¿cierto? En este caso es una niña, ¿cierto? La que tiene 3 o 4 años. Y uno, al observar a su hijo o a su hija en este caso, ¿cierto? Uno se va dando cuenta de estas habilidades. Una de las cosas que recomienda Charlotte Mason es que nosotros podemos preparar espacios o atmósferas de aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hacía yo con mis hijos cuando estaban más chicos? Y que viví esa etapa en que la mayor tenía 4, el del medio tenía 2 y el otro estaba recién nacido, ¿ya? ¿Qué hacía yo en ese escenario? Yo preparaba
según lo que yo fui observando en mis hijos mayores, que a ellos les gustaban. Por ejemplo, a Francisco siempre le han gustado los animales, siempre. Entonces nosotros fuimos adquiriendo pequeños sets de animales, incluso algunos hechos de madera, cosas que compramos en la feria, cosas que también nos regalaban, ¿cierto? A la mayor siempre le tuve cosas de manualidades. Ella siempre fue de estar pintando, pequeñas acuarelas, hojas, en donde ellas van desarrollando habilidades innatas que ellos van teniendo y uno se va dando cuenta y uno dice, mira, la más grande pinta súper bien, por ejemplo. Ese súper bien es subjetivo, pero yo lo digo, tiene habilidades que quizá el otro no tiene. Y el otro ordenaba a los animales por porte. Yo me acuerdo que se levantaba chiquitito, 2 años, Francisco, se levantaba de su cama y iba a aquel mueblecito que nosotros teníamos puestos los animales y él los ordenaba de una forma particular. Después empezó con los dinosaurios, ¿ya? Yo siempre apliqué esto de que a los bebés los poníamos en alfombras de goma eva y los hacíamos que desarrollaran su habilidad de psicomotricidad. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir observando. Primero, conocer lo que a nuestros hijos les gusta, las características que tienen. Estimular, ¿cierto? Preparar estas atmósferas, por ejemplo, con músicas clásicas, con piezas de buena calidad, como dice Charlotte Mason, si queremos que pinten, tener buenos materiales. Por ejemplo, la acuarela es un material tan bondadoso porque solamente hay que mezclarlo con agua y a diferencia de la témpera, no mancha ni se esparce tanto, sobre todo las pastillitas, ¿cierto? Este formato en pastilla. Y Charlotte Mason nos habla de eso. Y sobre todo nos habla de que nosotros tengamos vivencias con ellos en la naturaleza. Los primeros años que sea naturaleza. Y no necesariamente, hermana, hay que vivir en el campo. Yo le contaba a la Dani que en este canal de Simply Charlotte Mason le preguntaban a una maestra qué haría ella con estudio de la naturaleza en estos estados de Estados Unidos en donde tienen 20, 30 grados bajo cero. Y ella decía, por ejemplo, algo que dijo, yo sé que muchas mamás me van a odiar por esto, pero por ejemplo, estudiar una tela de araña que está dentro de la clase, de la casa. Y la otra maestra que la estaba entrevistando se sorprendía. Entonces nosotros podemos mostrar una tela de araña, por ejemplo, que quedó en un rincón. Por ejemplo, a los panes, decía ella, ponerles agua de distinta cantidad. A uno lo mojo poco, al otro lo mojo más, y voy viendo cómo se va desarrollando el moho. Y si tengo una lupa, hago que esa niña de 3 o 4 años con esa lupa pueda mirar ese pan que tiene moho. Y le vamos diciendo, mira, eso se llama moho y es un hongo. Puedo crear, decía ella, hoy día venden bombas, no sé cómo se llama acá en Chile, pero ella decía bombas de cultivo de setas. Y podemos cultivar estas setas en un recipiente, ¿cierto? Ver cómo crecen y después comernos estas setas. Yo lo hice alguna vez con las lentejas. Eché a remojar lentejas y dejé que creciera, que germinara. Las tuvimos de este tamaño, después las cortamos y las echamos a la ensalada. Vimos todo el proceso, cómo creció, incluso lo puse en un recipiente de vidrio. Entonces, por ejemplo, las puse en este vaso, era un recipiente cuadrado, rectangular. Y vimos que incluso las lentejas que estaban abajo, cómo iban germinando, después grandes, ¿cierto? Estaba el germen, ¿cierto? La germinación, y lo cortábamos, así como alguna vez nosotras cuando estábamos chicas, no sé si se acuerdan de ese típico mono que estaba en una panty de mamá, y le echábamos agua y crecía ese pasto. Así mismo lo hicimos y después lo comimos. Y hablábamos de ese tema con los niños. Hay muchas actividades, por ejemplo, tener una planta, aquí tengo tener una planta, observar los colores, decir, mira, hija, ¿qué colores tiene? A los 3, 4 años los niños ya están hablando, entonces, mira, tiene blanco, tiene verde, a ver, pintemos esta planta, ¿cierto? Y sacamos una hoja de blog o del papel que tengamos y la pintamos, ¿cierto? Y es chica, y ponemos, por ejemplo, una grande al lado, y esta es más grande, y comparamos tamaños, comparamos textura, ¿y cómo es? Es suave, y tiene olor, ¿y a qué huele? Y ahí podemos hacer, como digo yo, un currículum propio. Hay tantos recursos, miren, me acordé de un chaleco que tiene mi hija, no sé si han visto estos chalecos que venden nuestros hermanos americanos ecuatorianos, en donde sale un sol, salen unas plantas abajo, es como un típico chaleco artesanal, muy parecido
a esta arpillera que tengo acá, que también se las quería mostrar, que me la regaló la mamá de una amiga. Esto en un chaleco. Yo me acuerdo que con ese chaleco que tiene mi hija, y que tienen mis hijos también, pero el de mi hija es de color calipso, vimos el ciclo del agua. Yo explicándole el ciclo del agua, empecé a mirar el chaleco que ella tenía y me di cuenta que el ciclo del agua estaba en su chaleco. Entonces, hay tantos recursos. Esto es una arpillera, como les digo, que nos muestra, por ejemplo, la geografía de la 8ª y la 9ª región. Vemos, ¿cierto?, las araucarias, vemos las montañas, ¿cierto? Aquí vemos la cultura mapuche, ya vemos que hay una fogata. Incluso podemos tomar esta fogata, traer unas ramitas del patio y jugar a que hacemos una fogata en la mesa. Obviamente no la prendemos, pero por ejemplo picamos papel lustre naranjo, o quizás tenemos papel de volantín, ¿cierto? Incluso puedo prender la cocina y mostrarle, mira hija, este fuego es el mismo que está en esta fogata. De un recurso ya visto, ya seleccionado, nosotros podemos hacer una gama de cosas. Y lo que dice Charlotte Mason, por ejemplo, saquemos la naturaleza solamente a mirar, no con un cuento, no con una actividad planificada, solamente a mirar y observar. Y que ellos, por ejemplo, nos describan. Quizás puedo hacerle un par de preguntas, pero ellos solos van a ser los diseñadores de la clase a esa edad. Y nos van sorprendiendo. Gracias, Danita. No sé si te queda algún otro recurso para poder mirar o para mostrar. Mira, una de las cosas que tú me dijiste el primer día que me hablaste de esto era que la necesidad de tomar estos recursos simples que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, porque hoy día en esto de hacer homeschool nosotros muchas veces nos vemos envueltas en querer tener todos los libros que existen, en querer tener todos esos materiales tipo Montessori, tipo Singapur en el caso de matemáticas, ¿cierto? Waldorf, si conocemos esas líneas. Y yo te contaba a ti, lo quise traer, por ejemplo, esto, hermanas, como yo vivo en el campo, no es campo, pero es una zona, una localidad rural, es una vértebra de vaca. Y aquí tengo otro pedazo de columna, y usted va a decir, pero ¿qué hago con eso? Nosotros cuando empezamos a ver el cuerpo humano con nuestros hijos, y encontramos estas cosas, y que muchas veces las encontrábamos cuando salíamos a caminata, y yo las recogí. Y en este contenido que se pasa en 4º y en 3º básico en Ciencias Naturales de lo que pide el Ministerio de Educación, te piden ver esqueleto y también partes del cuerpo humano. Entonces, en estas cosas simples, que uno las puede encontrar caminando, e incluso yo le decía a la Dani, si no viven en el campo, uno puede ir a una carnicería y pedir un hueso. Incluso yo fui a una sesión de un profesor que el Señor nos ha dado mucha oportunidad de aprendizaje, y el profesor hizo la clase con un hueso de pollo, en donde nosotros podemos tocar un hueso, ¿cierto? Porque claro, yo puedo decir, hija, mira, tócame el hueso, pero muy distinto para un niño pequeño es ver un hueso propiamente tal. Entonces, yo cada vez que hago una actividad, siempre hago una mesa de muestra, ¿ya? Y yo anoté delante recursos que nosotros podemos encontrar fáciles. Por ejemplo, en uno de los clubes de Charlotte Mason, una hermana decía, y que yo lo he hecho, pero no lo he mantenido en el tiempo, una caja con tierra y yo meto, por ejemplo, chanchitos. Puedo hacer una pequeña compostera en mi casa, en donde yo echo tierra, ¿cierto? Echo residuo orgánico, si me consigo lombrices, ¿cierto? O si en mi casa o en la plaza yo llevo una pala a lo mejor y puedo encontrar lombrices y los echo ahí. Eso es un recurso en donde podemos generar distintos tipos de actividades que están en el currículum nacional, si nos preocupan los exámenes libres, o si estamos nosotras mismas creando nuestro currículum, ir creando actividades, objetivos de aprendizaje de esa misma actividad. Podemos observar, como decía hace un rato, todo lo que está en el patio. Investigar también, hermanas, lo que hay en nuestras comunas, la biblioteca pública más cercana, qué libros hay ahí. Nosotros con la Carlita Cáceres, por ejemplo, tenemos una biblioteca cerca en Boyenar muy rica. Hemos encontrado libros que incluso no hay en bibliotecas de Santiago, como por ejemplo Contando Chile, que es un libro que se leyó en Fundación Isacar, estaba en la biblioteca de Boyenar y creo que nadie lo había pedido.
averiguar qué talleres deportivos y culturales se hacen en nuestra comuna y que son gratuitos y que podemos llevar a nuestros hijos y en las cuales nosotros podemos estar ahí presenciales y ver que lo que se está haciendo no vaya en contra, ¿cierto?, de nuestros valores cristianos. Ir a ferias científicas cuando muchas veces hay, o la misma feria libre, como ha contado también la hermana Paula Valdés en algunos de sus Zoom, es un mundo de recursos que podemos tener, obras de teatro que de repente encontramos también en nuestra comuna. Si viven en el campo, pueden ir a una lechería, a una carnicería, a una humedal, a un tranque, a un estero, a una plantación. Nosotros hemos hecho hasta rastrojos, no sé si conocen el concepto de rastrojo. Nosotros tenemos una parcelas cerca en donde siembran. Y cuando veíamos que iba a pasar la rastra y iban a botar todos esos choclos, esos melones, nosotros pedíamos el rastrojo con mi esposo y mis niños. Íbamos a recoger choclos, melones, y todo eso se vuelve un aprendizaje si uno puede generar un objetivo de aprendizaje con esa actividad. Cosas que tenemos en casa, como decía, plantas, crear una huerta. No necesariamente hay que tener patio para crear huerta, hermano. En Santiago uno queda asombrada con huertas que se han hecho con botellas colgando, con tubos, le hacen agujeros, ¿cierto? Y tienen cultivos de frutillas, de lechugas. Podemos hacer un cajón simplemente donde los niños tengan un poco de menta, un poco de cibulet, orégano, ¿ya? Podemos trabajar con semillas. Nosotros a veces estamos haciendo tomate, rescatemos la semilla. Estamos pelando un ají también. Si cortamos un zapallo, ahora que parece que va a venir la lluvia, tomemos la semilla, trabajamos con las semillas según distintos tipos de tamaños, colores, texturas, olores, y podemos clasificar y sintetizar y hacer miles de cosas con ese recurso. Podemos ver qué dice el Señor sobre las semillas, por qué las creó, que son para nosotros, que son para todos nosotros, que de cada árbol, de cada fruto va a haber una semilla, ¿ya? ¿Qué se hace con las semillas? Aros, collares, llaveros, imanes, más de alguna quizás tiene un imán de cuesco de durazno en su refrigerador que yo un día compré porque mis hijos se asombraron de eso. Podemos hacer una salida mensual o una salida cada 2 meses a un museo, una exposición. Por ejemplo, yo hace tiempo acá donde vivo hay una planta de tratamiento de agua servida. Ir a preguntar ahí si es posible que nos den una charla, una explicación. Esto también se los quería mostrar. Por ejemplo, miren, este es un póster de... Se ve un poquito pixelado, pero es un póster de las ranas. Dice, raneando con Parquemet. Yo tengo muchos de estos pósters. Y estos pósters son súper lindos, súper buenas ilustraciones. Cada vez que voy a una feria científica, cada vez que usted participe en una salida de Fundación Isacar, por ejemplo, si es en un museo o si es en un parque, usted pregunte si tienen recursos didácticos para regalar. Siempre tienen. Yo tengo de estos pósters, por ejemplo, del SAG, de CONAF, de Parquemet, para las que son de Santiago, y todos son gratis. Y cada vez que vamos a ver un contenido, yo preparo una atmósfera, un espacio en donde primero mi hijo hace un recorrido por el material concreto y después los llevo al material abstracto. Chile tiene una rica geografía en donde usted puede pasar de la playa al valle y a la cordillera. También anímese a hacer esos recorridos. Como le hablaba, los huesos, ¿cierto? Esto que le mostré delante, por ejemplo, estas hojas, esta es de llantén, este es de quintral, este es de pere, que también le llaman prea, ¿cierto? De sauce, el típico sauce. ¿Cómo hice yo estas hojas? Usted las puede poner entre medio de libros pesados, ¿cierto? O si es un poquito más elaborada, yo me hice una prensa botánica con 2 pedacitos de madera, de material terciado, pero puede ser de cualquier madera que usted quiera, y usted tiene esas flores, esas hojas apretadas 2, 3 meses para que queden bien y después las puede plastificar usted mismo. Recursos, por ejemplo, para lectoescritura, tenemos el Kamichibai, que las láminas, tengo tantos recursos aquí encima de mi mesa que no sé dónde dejé las láminas, pero usted lo debe conocer, en donde antes de empezar una lectura, usted puede hacer una actividad breve, que puede ser un pequeño kamichibai o teatrillo, puede ser una rima, puede ser un juego de manos. Por ejemplo, nosotras cuando éramos niñas teníamos muchos juegos de manos. Esas cosas se han ido perdiendo. Hoy día se conocen como folclore poético.
Y aquí traje, este es un libro, por ejemplo, súper simple, de la editorial Amanuta. Y está esta canción que nosotros la sabemos de memoria. Dice, estaba la rana cantando debajo del agua. Y ahí nosotros damos una entonación, cantamos y hablamos de rana, hablamos de gallo, hablamos de perro, hablamos de gato, ¿ya? Y nosotros con una actividad pequeña introducimos la clase de lectura. Con una canción, por ejemplo, La Niña María, y hacemos una mímica, cosas que son al alcance de nuestras manos y que no necesariamente necesitamos una enciclopedia o necesitamos a otra persona. Animémonos, hermanas, a cantar, a rescatar cosas que se hacían cuando nosotros éramos chicas y que lamentablemente se fueron perdiendo. El coser, el bordar, y no necesariamente un bordado genial. Mi hija, por ejemplo, un día en un género dibujó una flor y yo le dije, mira, haz la puntada desde aquí hasta este punto, como ella pudiera hacerlo. Y si usted lo pudiera ver de cerca, porque también me lo dejó aquí la Isabela, porque hablamos de todo eso hoy día, usted se daría cuenta que es una puntada súper simple, pero si se fija quedó linda. Por atrás no tiene lo que recomiendan las que hacen costura, ¿cierto? Porque ellas dicen que tiene que quedar hermoso por detrás y por el reverso, ¿cierto? Y por el derecho y por el revés. Pero es algo que usted después lo puede encuadrar, y tantas cosas más que podría decir. Los juegos de manos, como decía, por ejemplo, hay uno que dice piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En una mano tijera, en la otra mano tijera. ¿Qué tengo? Una corona, una corona. Estas son actividades de narración oral para los más chiquititos. Y empezamos, piedra, papel, tijera, ¿qué vamos a hacer? En una mano piedra, en la otra mano tijera. ¿Qué tengo? Y inventamos una forma. Un niño, por ejemplo, un día me dijo, porque lo hice con otros niños, la dio vuelta y me dijo, profe, un helado. Y ellos tienen una imaginación que uno se sorprende. Y de cosas tan chicas, canciones, mímicas, trencitos. Nosotros cuando estábamos chicas jugábamos al trencito, lo que le mostraba delante de la cajita con los títeres que hagamos con calcetines viejos, no sé. Miles de cosas que le podría decir y que yo las he usado estos 6 años y he visto los frutos. Qué hermoso, Dani. Muchas gracias por compartir todas estas vivencias. Creo yo que también ha sido un tiempo especial para ti de recordar todo el camino. A veces cuando uno está como enfrascada o en malos momentos, en malos días, se olvida de todo lo que ha pasado y de todo lo que el Señor, por donde el Señor te ha llevado. Sí. Y sin duda Él ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido misericordioso. Y bueno, este espacio es para animarlas, para animar a las mamitas que a lo mejor están cansadas, que se sienten frustradas, que a lo mejor sienten que no pueden, que necesitan algo más. Pero como decía la Dani, también soy de ese team, de lo casero, de lo artesanal. Hagámoslo nosotros con las capacidades que el Señor nos ha dado, y si algo nos falta, podemos pedirle a nuestro Padre, que Él es el dueño de los infinitos recursos. Así que vamos a orar para terminar. Bueno, ustedes tienen también mi contacto, así que cualquier pregunta pueden hacérmela. Yo también les puedo, no sé si les puedo compartir tu contacto, ¿cierto, Dani? Sí, no hay problema. Y quería hacerte una petición, quería leer un versículo. Sí, había seleccionado muchos versículos, nunca imaginé que me iba a extender tanto, pero muchas veces uno de los agobios que yo viví en algún momento, y lo conversé con mi esposo antes de empezar, es cuando uno, ¿cierto?, estando en este sistema, ¿cierto?, uno se empieza a poner metas a futuro, ¿ya? Y uno de repente entra en ese agobio y en esa preocupación de decir, chuta, a lo mejor lo que estoy haciendo no está tan bien y no lo voy a preparar bien para la carrera, para lo que yo creo terrenalmente, ¿cierto?, que mi hijo debiera ser o mi hija debiera ser. Y en esos cuestionamientos que en algún momento tuve, ¿cierto?, el Señor en su palabra, en el libro de Lucas, ¿cierto?, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículos del 23 al 25, dice lo siguiente.
Este apartado se llama Jesús anuncia su muerte y dice, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a su gloria, y en él la del Padre y de los santos ángeles. En estos versículos, hermanos, nosotros podemos ver que muchas veces nosotros queremos el mundo para nuestros hijos, la mejor carrera, la mejor profesión, ¿cierto? El mejor escenario terrenal. Y nuestro centro para las que estamos haciendo una educación cristocéntrica, ya sea homeschool, ya sea en plataforma online, ya sea con una comunidad, a lo mejor alguna está en CC y pertenece a una comunidad, nuestro centro es Cristo, nuestro foco es Cristo, nuestros cimientos son Cristo. Y cuando nuestro objetivo, nuestro cimiento es que nuestros hijos dejen su vida terrenal por la vida que va a prevalecer, ahí, hermanas, estamos en el camino. Porque cuando nuestro Señor venga, no nos va a preguntar por nuestras posesiones, ni nuestras profesiones, ni lo bien que lo hicimos acá, ni siquiera, por ejemplo, cuando, no sé, por dar un ejemplo, cuando estuviste hablando, ¿cierto?, en este Zoom de Fundación Issacar. No, el Señor nos va a preguntar por lo que está acá adentro, por lo que Él fue transformando, ¿cierto?, en nuestros corazones, por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Entonces, ese debe ser nuestro centro. Y cuando dejemos ese control que queremos tener en las manos del Señor y nos dejemos guiar por Él, ahí recién nosotras, hermanas, vemos la verdadera luz y sentimos esa paz. El Señor dice, echen su carga en mí y yo les daré una paz que el mundo no conoce. Hoy día a lo mejor lo estoy diciendo con tanto convencimiento, hermana, con empoderamiento, como se dice esta palabra que está de moda el día de hoy. Pero hay días en que uno, ¿cierto?, está con las manos abajo, pero es ese continuo convivir con el Señor en oración, en lectura de su palabra, en buscar y en tener la certeza de que Él está con nosotros, en quien sostienen esta misión, porque se nos han encomendado nuestros hijos a nosotras, sea con la modalidad que estemos. Pero yo quería compartir eso, que es lo que vendrá lo importante, no lo que estamos haciendo en esta tierra. Si nuestros hijos van a ser médicos, arquitectos, profesores, o van a tener oficios, como por ejemplo yo le contaba a la Dani que el otro día leía un estudio en donde se decía que las personas que más iban a tener trabajo en unos 3 años iban a ser los gaffiter y los eléctricos. Porque hoy día, ¿qué está pasando? Tenemos generaciones que no saben cambiar una llave, que no saben sacar un interruptor o un soquete, ¿cierto?, de la ampolleta. Y si el Señor quiere esas cosas o profesiones que dentro de nuestro concepto son más grandes, el Señor va a abrir todas las puertas a mi hermana. Y en otra ocasión quizás le puedo contar que yo soy un testimonio vivo de eso. Yo vengo de un contexto familiar, hermana, súper vulnerable, en donde yo me he encontrado con profesores que nunca se imaginaron que yo podía llegar a ser profesora. Y el Señor abrió becas, yo de Melipilla me fui becada a Santiago, becas que ni siquiera sé cómo llegué a ese lugar. Y el Señor me puso en lugares porque me estaba preparando para esto. Yo siempre pensé que iba a trabajar años en colegios. Alcancé a trabajar 7 años. Y hoy día estoy educando a mis hijos en casa, incluso con pedagogías que yo no conocía, porque yo soy profesora de enseñanza media. Entonces, todo lo que de los chiquititos, esto de las manualidades, de los cantos, fue cosas que yo empecé a descubrir con el tiempo. No son parte de mi formación académica. Entonces, cuando el Señor quiere hacer una obra, hermana, la va a hacer completa en usted. Confíe en el Señor. Y después confíe en usted, en las herramientas que el Señor le ha dado. Amén. Amén. Muchas gracias, Anita, por todo lo que has compartido. Vamos a terminar, vamos a subir, espero que pronto, no les prometo nada, pero vamos a subir la grabación también para que la revisen, y ahí también vamos a poner algunas cosas que se han recomendado aquí, como los volúmenes de Charlotte Mason, como Handwreck, el de las matemáticas, y alguna cosita que no recuerdo ahora, pero los libros o recursos que se han mencionado también los vamos a poner ahí en la descripción. Ya, así que, Danita, te quiero pedir si tú puedes orar, hacer una oración por las mamitas que
que se han quedado hasta ahora, las que se han tenido que desconectar, pero sin duda a todas nos une un interés también, un deseo de poder realizar esta labor que el Señor ha puesto en nuestras manos de la mejor manera posible, buscando siempre glorificarlo a Él y también poder acompañar a nuestros hijos en este camino. Creo que una de las cosas más hermosas es tener claro que estamos educando para la eternidad. Y todas las cosas académicas pueden a lo mejor en algún momento aprenderlas cuando sean grandes. Por supuesto que tenemos que ser diligentes, pero como decía el texto que leía la Dani, ¿qué va a ganar el hombre si pierde su alma? ¿De qué le sirve todo lo que pueda ganar acá en la tierra? ¿Cierto? Así que podamos tener esto en mente y siempre también llevarlos en oración a nuestros hijos para que el Señor ponga temor en sus corazones, porque dice la palabra del Señor que con el temor los hombres también se apartan del mal. Así que oramos al Señor. Padre Santo Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, queremos darte gracias, Señor, por esta instancia en que podemos compartir, particularmente yo poder contar lo que usted, Señor, ha hecho en mi vida, en mi familia, Señor, durante estos 6 años, Señor, porque nada es mérito nuestro, Señor, nada, Señor. Toda la gloria sea para usted, Señor. Gracias por poder crecer con otras hermanas en Cristo, con otras hermanas que están descubriendo qué poder hacer con sus hijos, Señor. Gracias por las tecnologías que han permitido reunirnos, Señor, en esta instancia. Gracias por tu palabra, Señor, y por este deseo, Señor, de querer hacer algo en nuestra casa diferente, Señor. Sea la modalidad que sea, pero nosotros estamos tratando, Señor, de darle un enfoque cristocéntrico, Señor. Y en ese sentido, Señor, te pedimos ayuda, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que tú seas con nosotras, con nuestros esposos, Señor, y con cada uno de nuestros contextos familiares, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Si no te tenemos a ti, Señor, que eres nuestro escudo, Señor, nuestra armadura, nuestro refugio, Señor, nuestro castillo fuerte, nuestra roca, Padre Celestial, nada podemos hacer sin ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada recurso, Señor, que tú has puesto en mis manos, por cada actividad que yo he podido compartir, Señor. Podrían ser tantas, Señor, que yo pueda relatar, pero sin duda, como lo dije, Señor, mientras conversaba con nuestras hermanas, tu palabra, Señor, es el cimiento de cada una de las actividades que podemos hacer, Señor, en nuestros hogares, Padre. Guíanos, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, que solamente viene de ti, Señor. Danos inteligencia, Señor. Danos prudencia, Señor. Danos amor y paciencia por nuestros hijos. Ayúdanos a conocer a cada uno de ellos, Señor. A poder identificar, Señor, sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses, Señor. Guíanos, Señor, en todas nuestras labores, Señor, nuestras labores domésticas, Padre Santo, nuestras labores como esposa, Señor, nuestras labores como mamá, Señor, y nuestras labores como maestra, en el caso que estemos desempeñando, Señor, ese rol. Danos, Señor, de ese amor, porque, como dice tu palabra, Señor, podemos hablar profecías, Señor, podemos hablar en lengua, Señor, pero si no tenemos amor, Señor, nada somos, Padre Celestial, y nada lo hacemos bien. Así que danos amor primero que todo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo. Permite que podamos guardar, Señor, cada una de las cosas que hemos compartido acá. Ayúdanos también, Señor, a las que quizás llevamos un poquito más de tiempo, a poder impactar a otras, Señor, y que ellas se sientan fortalecidas, Señor, que sepan que no están solas, porque primero, Señor, usted está con ellas, Padre Santo. Levante sus manos cuando esas manos caen, Padre Celestial. Sígala, Señor, en cada pena, en cada llanto y en cada risa, Señor. Que se sientan acompañadas, Señor, en sus casas, en donde estén, Padre Santo, en sus trabajos, si trabajan, Padre Santo. Que sepan que usted está con nosotros, Señor, y déles hambre de usted. Hambre de oración, Señor, de lectura de su palabra. Y como dice también Charlotte Mason, que tengan hambre de seguir aprendiendo, Señor. Porque una madre que aprende, Señor, de distintas disciplinas, de distintos aprendizajes, es una madre que puede nutrir a sus hijos, Señor, que los puede impactar de distintas formas, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te pedimos por nuestro descanso, Señor, para que estas horas en que nos hemos pasado quizás puedan ser insignificantes, Señor, en el sentido de que podamos descansar plenamente y mañana levantarnos rejuvenecidas, Señor, con nuevas alas, Señor, como tú le das a las águilas, Padre Santo. Con nuevas vestiduras, Señor, como tú les das vestiduras hermosas, Señor, a las flores, Señor, y como tú alimentas a las aves, Señor, alimentarnos a cada una de nosotras y a nuestras familias, Señor. Todo, Padre Santo, lo ponemos a tus pies, que la gloria solamente sea para usted, Señor,
Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado, único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gracias, Danita. Un abracito para todas, que tengan un buen descanso. Que el Señor les bendiga. Buen descanso, mis hermanas. Chao. Chao, Dani. Chao, Danita. Gracias. Chao, que estén bien, gracias por todo.